Fray Justo, Santa María de Oro y Paraguay, barrio porteño de Palermo, pleno Palermo. Y vamos a hacer un recuento de las cámaras de vigilancia. Acá ya te estoy mostrando una. Mira, acá en esta esquina hay una cámara que capta hacia estos portones que están acá. Sí, es la No se cámara accede que normalmente por toma el este ingreso. acceso. Es la cámara que toma el ingreso de los cómplices. La cámara que toma el ingreso, que creo que es la que repasaron ustedes, perdón señor, es esta. Este es el acceso. Sí, donde son 12. comúnmente entran y salen los... Entiendo que tenemos las dos imágenes. Ahí adentro, fíjate. Claro, esa es la del palier. Ah, la de afuera también. Claro, cuando da la vuelta. Cuando da la vuelta. Claro, esa es la del interior, la atención. que ahí se ve perfecto, incluso la cara, Rafa, del principal delincuente. Claro, justo eso llama mucho la atención. Muchas viudas negras han sido identificadas por las cámaras de vigilancia de los domicilios. Pues fíjate qué cantidad tenemos en un área reducida de cámaras de vigilancia, sin contar, y no estoy viendo tampoco en la calle, porque estoy tratando de observar si hay algún domo de policía de la ciudad, pero en los alrededores tiene que haber para captar las salidas. Se tiene la fisonomía de las personas, ¿sí? En los alrededores tiene que haber por lo menos un movimiento para poder continuar con la investigación. Hasta el momento no le comunicaron a Alfredo si hay alguna información más de este Julián. Claro. Es un hombre joven, de 20 y pico de años, que hasta el momento no se le conoce si hay otra participación de un sujeto similar con las mismas características en otros episodios, porque también está esa dificultad que ustedes mencionaban. Mucha gente tiene vergüenza de denunciar. Entonces, si no hay denuncia, si no hay constatación de una cronología de hechos que puede ser parecido a este, bueno, va a ser difícil poder contrastarlo con otros hechos y poder dar con estos delincuentes. Este es el lugar, sí, insistimos, barrio porteño de Palermo. Ustedes observaban la cantidad de sangre que había en varios puntos de la casa, en un almohadón, en el colchón, en una puerta. Esto lo van a ver ahora en un ratito también. El control remoto, la verdad lo maltrataron de una manera feroz. La pregunta que nos hacemos es, ¿con qué tipo de información operaban para intentar robarle a esta persona? Hagamos un punto ahí, porque hay algo clave en la modalidad. No, capaz esa primera cita. Sí, no, para mí te digo algo, no hay mucha información en esto. Lo que hay es entender que es un profesional, que algo de valor puede tener en la casa, pero no es que dicen, vendió un departamento. No, eso no. Pensás que le roban sus ahorros. Sí, para mí es clave la primera cita. ¿Por qué no actúa como viudo negro en la primera cita? Porque en la primera cita busca información. Y no fue a la casa. Y en la segunda ya va a la casa y busca a los cómplices. ¿Qué le robaron? Ahí veíamos un cóctel que pudo haber terminado en una tragedia. Drogas, ya sabemos que se despertó y ahí encontró a los delincuentes. Golpes, vimos recién las heridas que tiene este psicólogo. Y robo, ¿qué le robaron, Leo? Le robaron dinero, le robaron computadoras, le robaron algún otro objeto de valor que recuerde la estimación que ha hecho la policía y que es una secuencia lógica en cuanto a lo que él tiene. Esos $7.000 y pesos tienen que ver con los ahorros de toda la vida, que cuenta que él estando atado de pies y manos en la cama, se subieron a la cama y sobre un mueble superior que hay en la habitación, había un cofre y que en esa especie de cofrecito donde tenía guardados los ahorros es lo que encuentran y se llevan, que hasta el momento que encuentran el dinero estaban absolutamente violentos y que ya después de encontrar el dinero lo que ocurre es que se vuelve más de chicana la situación, de tenemos dominado y tenemos el control, que es cuando empiezan con la ropa, las zapatillas. Sí, y todo esto es porque se despierta. De hecho lo dice la víctima. Yo me desperté quizás porque tomé mucha gaseosa o porque me pusieron poca cantidad de droga, no se sabe, pero se despierta en el medio del robo. Se despierta en el medio del robo y parte de eso también enfurece a los delincuentes, que es cuando empiezan a apuñalarlo y atacarlo. Pero esta secuencia, digo, a ver, si logran captar los teléfonos con los que se comunicaron, ese momento donde el delincuente sale hablando por teléfono, si se logra ubicar esa estructura de ese teléfono celular, ese número, das con la banda. Bueno, pero ese es el objetivo ahora. Ese teléfono lo debería tener la víctima. Ese número. Leo. El número debería tener la víctima. A ver, Rafa. Leo, hay un avance con respecto a eso, según nos comentó Alfredo hace un ratito, que tiene que ver con eso, que consiguieron una persona para poder trabajar sobre la detección del teléfono celular, especialmente el iPhone. Con lo cual ahí puede haber una pista o una punta para poder avanzar con... El iPhone que le robaron a la víctima, ubicar eso.
Exactamente. El iPhone que le robaron a la víctima. Esto es, digo, minuto a minuto, día a día, Sí. pero es lo que nos comentó recién Alfredo con respecto al iPhone. Bueno, Es la parte importante. Eso es importante, porque si lo todos los tenía... elementos que llevaron, bueno, el teléfono que todavía sigue encendido. Porque si lo tenías activado desde una computadora podés hacer el rastreo. Pero también lo otro, lo importante, es en los operativos, porque están identificados, ¿eh? El Vivo Negro, sus cómplices, izquierda. Por un momento, y esto ya cuánto lo venimos diciendo en diferentes robos, ¿no? A los delincuentes no le importa la cámara. Saben que hay cámaras de seguridad en todos lados. En algunas oportunidades veíamos casos de viudas negras que se tapaban un poquito porque sabían las cámaras de seguridad. Acá un poco más, uno de ellos, el principal, hasta saluda a la cámara, Leo. Sí, y todos dejan sus huellas en el lugar, ¿eh? Claro, también. En todo lo que revisaron dejaron la huella dentro de ese departamento, que es parte también del operativo que ha hecho la policía en busca de rastros, que suma una secuencia que contó Alfredo más temprano y que tiene que ver con que, por ejemplo, fue trasladado él al Hospital Rivadavia y entiende que hay una pericia que falta, que no se hizo por el tiempo, y que fue un análisis de sangre para ver con qué lo habían dormido. Todavía qué es lo que esa le habían pericia no está. suministrado. No, y con el paso del tiempo ya es imposible realizarla. Sí se puede hacer ese tipo de pericia sobre la bebida y sobre los vasos secuestrados. Si quedó algo allí que les permita tomar ese tipo de análisis y buscar ese indicio, pero no la hicieron sobre el cuerpo de Alfredo. Ahora, sobre el hay algo, Leo, que vos decías sobre, es cierto que este modus operandi en general es de mujeres. Por eso se conoce como viudas negras, ¿no? A las que lo realizan. Pero con lo que tiene que ver con lo fácil que es comunicarte por celular, conocer a alguien por una aplicación y demás, bueno, los hombres descubrieron que había un mercado. Lo digo esto no como algo positivo, sino como una realidad. Sí, claro. Digo, la oferta sexual no es solamente de un lado para el otro. No. Las ganas de conocerse con alguien y demás tiene que ver con cualquier género. Y me parece que eso es lo que estamos viendo acá. Son chicos muy jóvenes, no tienen más de 25 años, estos pibes. Y lo contaba la víctima, que se gritaban entre ellos, esto es trabajo. Sí, y con roles bien marcados, porque Sí. y ya vamos a repasar otros casos. Y estos forman parte de los diferentes expedientes cuando se desbaratan alguna de las bandas. Está el que le llaman como el anzuelo, que suele ser el más fachero, el que más habla, el que más contacto, tiene que más parla, como le dicen ellos. Pero van a ver, y bien lo decía la víctima Alfredo, que estaba, porque dentro de los dos que eran los cómplices, estaba el más violento, el que tenía la orden de llevar todo lo que había en el interior y si tenía que provocar lesiones, provocar. Y en un momento, a este, ¿cómo es el nombre que estaba como usuario, Joaquín? Joaquín. A Joaquín le dice, esto es trabajo, como tratando de convencerlo, porque más de uno, en estos casos, se quiebra ante tanta violencia. No está acostumbrado muchas veces a tanta violencia. No. A ver, y la secuencia es qué puede reconocer y qué no. Esa es la secuencia que por ahí llama la atención de la violencia de estos jóvenes, porque siguieron como si nada, pese a las torturas, a apuñalarlo y demás, siguieron con los golpes como si nada, pese a que se había despertado, que también es un peligro, porque hay otros casos donde en ese momento el ataque es mucho más salvaje y hasta trágico en alguna secuencia. Pero la pregunta hasta ahora es si que se haya despertado la víctima habla de inexperiencia de los atacantes, Sí. en la cantidad de droga suministrada y en la cantidad de tiempo que estuvieron en el lugar hasta que encontraron dinero. Es decir, si están empezando esa inexperiencia, si están empezando en este tipo de bandas, o insisto con el dato que investiga la policía, si son una especie de desprendimiento de otras bandas, si esto lo aprendieron de otras personas y están cerca en una búsqueda de dar con algún tipo de grupo que se dedica a esta secuencia y que puede tener contactos con los delincuentes. A esta hora es la línea de investigación. A ver el porqué y sobre todo las zonas en las que se mueven. Para eso hay un montón de preguntas que, por ejemplo, Alfredo tiene que responder. Y hay una que es muy puntual sobre sus usos y costumbres en el teléfono celular. Porque si a vos la persona te da un lugar X en el que se mueve, yo les contaba lo que ocurre en los bares de Palermo. Bueno, saben cómo
este tipo de bandas setean los celulares de forma tal de encontrar posibles víctimas en una ronda muy cercana en cuanto a los kilómetros. Bueno, en el caso de Alfredo hay que ir en ese testimonio frente a los investigadores de cuándo fue el primer cruce con esta persona, en qué zona, cómo tenía seteado el teléfono, cómo fue el contacto, porque lo que tenés que indagar es cómo se mueven. Sí. Sobre todo las zonas en las que ellos pueden actuar. Y ahí empezar a buscarlos. Porque este es un tipo de delito por repetición. Claro. Los delincuentes se sienten seguros en una zona y es la zona en la que atacan. Leo, ¿y qué tema el de las drogas, lo que le ponen? Porque o te despertás antes, como le pasó a Alfredo, o no te despertás más. Tal cual. En alguno de los casos. En algunos de los casos genera muchísimo daño. A ver, una de las cuestiones que tiene que ver con la droga es que la mayoría de estas drogas que están compradas de forma ilegal o clandestina, con recetas falsas o sacadas de algún lado, se la están suministrando a un paciente de quien desconocen si tiene algún tipo de enfermedad o algún tipo de antecedente que el suministro de este tipo de drogas le pueda hacer perder la vida prácticamente de forma inmediata o generarle problemas que generen a futuro inmediato la muerte. Uno de esos casos es la muerte cardíaca, insuficiencia cardíaca inmediata. Aquí no pasó nada, aquí se despertó, pero Por tampoco suerte, saben los delincuentes si toma algún otro tipo de medicación. No hay una investigación acerca de lo que le están dando, porque el delito, el tipo de delito no les da tiempo de hacer ningún tipo de investigación. Y es una cuestión de minutos en que convierte de ladrones a asesinos. Sí. Y en este caso muy, pero muy violentos por las heridas que tiene Alfredo. Muy violentos por las heridas que tiene Alfredo, con mucha pérdida de sangre, con heridas que le va a llevar tiempo recuperar, que también son parte de un mecanismo de la banda. A ver, hasta acá cualquier tipo de secuencia que tuvieras de este caso, cuando vos tenías una persona golpeada en un ataque de viudos negros, era porque lo habían dormido y buscaban despertarlo para desbloquear el teléfono y sacarle dinero. Ese era, o sacarle algún tipo de clave. Ese era el tipo de ataque que vos tenías en un caso de viudos negros. Aquí lo que te ocurre es que se despierta la víctima y empiezan a golpearlo y a acuchillarlo solo por tortura. Solo por placer psicológico de dominación en ese momento. Ay, no, horrible. Hasta que encuentran el dinero, y el dinero ni siquiera lo encuentran, amenazándolo, apuñalándolo y lastimándolo. A ver, vamos a ir repasando otros casos. Otros casos que terminaron muy mal. Hablamos de casos en los que ahora hay causas por homicidio. La pregunta es si ahí encontraron o no a los ya no delincuentes, asesinos directamente. Vamos a ver uno de esos casos. Viudos negros en acción. El combo similar. Tinder, drogas y robo. Pero atención, que en uno de estos casos que va a desarrollar Leo García ahora, la víctima Ariel no lo pudo contar como Alfredo, porque lo mataron, Leo. Ariel Castillo, de 48 años, fue asesinado. Para la investigación es homicidio criminis causa, es decir, lo mataron para encubrir el otro delito que era el robo. Murió después, horas después de ese ataque, porque le desvalijaron su casa, al menos el delincuente y 3 cómplices le desvalijaron este la año, casa. ¿no? Es mayo 2025. Fue este año, estuvo internado en Caballito, recuerdan ustedes, en terapia intensiva, finalmente murió, y producto de esas internaciones y producto de lo que le dieron, nunca la causa pudo establecer que su muerte haya tenido que ver con el suministro de estupefacientes, pero sí, de lo que hablábamos recién, que el suministro fue lo inicial para que él se le generaran otras cuestiones alrededor de lo que él sufría. 5 días de agonía fue lo de Ariel después de Pero está detenido este hombre. Ese ataque. Hay un detenido en la causa, nadie más. Hay varios prófugos porque actuó con cómplices. Pero un detenido en este por más de caso. un caso.
por más de un caso. Claro. Porque eso es la secuencia. Una vez que están seguros, se repiten los ataques, se repiten la zona. Para entender, lo que ven donde dice 2025 es en San Martín, es el Viudo Negro cuando ingresa al domicilio de Ariel. Eso es lo que conocimos. Hasta que no sucedió el crimen de Ariel, de este Viudo Negro, no conocíamos esa imagen del 2024 que nos lleva a los antecedentes. A los antecedentes, claro. Lo que ocurre con Ariel fue la parte de la investigación. Recuerden que Ariel lo encuentra un amigo con la casa absolutamente revuelta. Él sin ningún tipo, cuando lo despiertan, sin ningún tipo de memoria de lo que había ocurrido allí, ni qué le habían dado. Después Ariel es un caso que se recuerda porque se cae, se golpea con unas escaleras. Las escaleras, y es lo que le termina provocando las heridas, por lo que lo trasladan a Caballito, 5 días de agonía, y muere. Pero aquí quedó clara una secuencia con distinción a lo que hablábamos recién de Palermo. Los delincuentes, en el caso de Ariel, y por eso la dificultad para identificarlos, es que utilizaron guantes de látex. Sí. Excepto uno, el que llega con él, por eso logran identificarlo. Todos los cómplices utilizan guantes. Y eso le da la pauta, y le dio la pauta siempre a los investigadores, que en este caso lo que tenían eran algún tipo de delincuente o con antecedentes o con conocimiento del manejo de la escena. Algo que no ocurre en el video que recién veíamos de Palermo, que van hablando por teléfono, que dejan la marca por todos lados porque van dejando las huellas en el lugar. Pero toda esta la muerte de Ariel fue terrible, fue también por un robo de algo de dinero y el auto. Recuerden ustedes, ese auto con el que llegan, Ariel y su victimario después termina convirtiéndose en el objeto de fuga de los delincuentes. Claro, pero a ver, para aclarar bien, porque entiendo que es un poco confuso. Estamos hablando... Hay muchos casos de viudos negros. Un montón. En este caso agarramos dos en particular, uno en 2024 y uno en 2025. Con el mismo viudo negro. Claro, porque la banda es la misma. Pero el final no es el mismo. Claro, el final no es el mismo. El de 2024, afortunadamente, no murió nadie. En el 2025 sí muere Ariel. De esta misma banda, que al menos mató a una persona, porque no sabemos qué otro tipo de antecedente hay, de esa banda hay un solo detenido. Un solo detenido. Todo el resto está prófugo. Un solo detenido, todo el resto está prófugo. Son bandas que, a ver, no necesitas que en los casos, por más que se repita aquí uno, y por eso la importancia de las huellas que te decía recién, no necesitas que sean siempre la misma banda. Lo que tiene este tipo de bandas es que van mutando por la cantidad de personas que integran la banda, o van mutando por el momento en el que van a atacar y a quién van a buscar como víctima. En el caso de Ariel, víctima fatal, claramente para la investigación lo tenían marcado, señalado por algún tipo de vínculo. En la imagen de la izquierda hay dos personas, se lo ve Ariel y al viudo negro. Al viudo negro. Claro, claro. En la llegada a la casa a la que después va a llegar... ¿Y el detenido, Leo, es el anzuelo o es otro integrante de la banda? El detenido, en lo que quedó señalado en el caso de Ariel, era el anzuelo. Ok. Era el anzuelo. También por Tinder, ¿no? Hacen el match. Claro, pero para los investigadores siempre, en el caso de Ariel, ese anzuelo no era el ideólogo del plan. Ok, no era el jefe. No era el jefe, pero tampoco quien ideó el plan. Es decir, a Ariel alguien lo marcó para ser la víctima. Y al marcarlo, le dieron a los integrantes de esta banda un montón de señas para que Ariel pudiera caer. Lugares donde se movían, por esto que yo les decía de la búsqueda, gustos particulares que podía tener, es decir, mucha información para ir a atacarlo. Iban con el objetivo de recaudar y de encontrar cierto dinero, que nunca quedó claro si lo habían encontrado o no. Sí es cierto que se llevaron más de 300.000 pesos en su momento y el auto, pero sí acá había un caso, en el caso de Ariel había un punto para la investigación que era distinto al que estamos contando de Palermo o al de 2024, pero que habla de que hay gente tirando datos y conociendo demasiado a las víctimas. Es decir, volver a investigar en algunos casos, cuando tenés una víctima, el círculo cercano. Claro. ¿Quién puede llegar a brindar
cierto tipo de información, porque en varios de los casos lo que ocurre es eso, hay algo de información que a los victimarios se les da para que puedan atacar. Pero eso es clave y por algo marcábamos el testimonio del nuevo caso de la víctima de Alfredo. Claro. Y esto no es quitar responsabilidad porque todo esto después se resuelve en la justicia. Pero muchas veces el anzuelo buscan pibes jóvenes, facheritos, que se desenvuelvan bien, que le dan poca información, le dan muy poca información, tienen que sí hacer el contacto con la víctima, informar a otras personas. De hecho, y recién Alfredo lo decía la víctima de este caso, a ese anzuelo, el que tuvo las 2 citas con él, en un momento, el más violento le decía una y otra vez, esto es trabajo, esto es trabajo. Es más, cuando caen presos estos pibes, son los que los investigadores buscan que se quiebren, que hablen y que lleven a los que están arriba, a los que lo utilizan para hacer ese anzuelo. Sí, claro, pero por eso, a ver, por eso hay que entender la causa de 2 formas. Vos podés tener una cuestión casual, hasta acá, el caso de hoy de Alfredo, nada te lleva a pensar que no sea casual. Hasta ahora los investigadores, o de una búsqueda puntual. Para traerlo rápido, en La Plata hay un joven chef que salió con una chica durante 2 meses. Sí, mirá. A los 2 meses lo atacó. 2 meses. 2 meses. Es un montón, 2 meses. Un trabajo, Fue un claro. montón, pero un trabajo de inteligencia de alguien que sabía en el departamento que tenían que entrar cómo, y estuvo 2 meses haciendo ese trabajo. En la causa de Ariel, por ejemplo, Ariel también víctima fatal, Sí. la investigación siempre versó por el recorrido que hacían los amigos de Ariel de la siguiente forma. Ariel movía un dinero que su exnovio sabía. Su exnovio le había pedido días antes plata. Ariel no se la dio. Hubo una secuencia hasta como una especie de violenta, de celos, gritos y demás, que algunos amigos fueron testigos. Acto seguido a eso, ese exnovio desaparece, pero en el círculo y en los vínculos aparece este contacto en redes con quien termina encontrándose. O sea que hay... Van a la casa y ese es el momento de la marcación. Está la sospecha entonces de un exnovio. En el caso de Ariel como entregador. Siempre estuvo la sospecha del entregador, el exnovio entregador. Por eso a veces hay que distinguir algunos casos en cuanto a cómo se conforman para poder investigarlo. Muchas veces las víctimas se sienten muy mal cuando les dicen vamos a investigar a tu círculo íntimo. No, son mis amigos o esto o lo otro. Y se enojan de esa circunstancia y fíjate cómo a veces con los datos de este tipo de casos cambia en cuanto a la forma de poder encontrar a los delincuentes. ¿Qué es lo que decían los amigos de Ariel? Sabemos que el exnovio tenía vínculos raros. Bueno, te aparecen 3 delincuentes en la casa con guantes para darte la vuelta. Claro. Tampoco compatibiliza con un ataque normal de vídeos negros. Cuando los ataques no son comunes, la investigación es distinta y la causa muchas veces tiene finales trágicos porque, como dice la justicia puntual en el caso de Ariel, tenían que causar la muerte para ocultar ese robo porque si Ariel se despertaba, podía reconocer rápidamente de dónde venía. Lamentablemente, Ariel se despertó, estaba muy mal y lo que lo lleva a la muerte, entienden, es otra secuencia, que es la secuencia de haberse caído. Claro, pero porque no lo matan a él. Claro, la pregunta es, si el amigo no llegaba, ¿podría haber muerto igual producto de lo que le habían dado en esa agonía? Porque cuando lo encuentran, el amigo estaba realmente muy mal, Ariel. Estaba completamente perdido, nublado, es decir, ese shock, si se quiere, para despertarlo, que se termina cayendo y golpeando, no terminó de quedar claro en la causa en ningún punto si fue útil, por lo menos para la investigación allí, que habla también de una investigación policial que cuando llegaron no reunieron los elementos necesarios, no llamó a una ambulancia rápido, tardaron en ese proceso y en esos movimientos de donde Ariel termina cayéndose. Algo similar denuncia Alfredo aquí en Palermo, que cuenta que lo llevaron al hospital Rivadavia, pero que no le hicieron todos los estudios o análisis que deberían haberle hecho en el momento. Entre ellos, él mismo dice, a mí no me sacaron sangre para ver qué me dieron. Y ahora ya es tarde para hacer esa pericia. A veces se llevaron las bebidas, ¿no? Que tenían. Claro, pero ¿sabes por qué es importante esa pericia? Porque hace 4 o 5 años con la pandemia a veces se nos mueven las fechas, pero fue antes de la pandemia. En Capital Federal, la policía de la ciudad desarticuló una farmacia que se dedicaba a blanquear recetas para este tipo de delitos. Mirá.
a conseguir la forma de vender esa medicación, por supuesto mucho más cara, por supuesto que era un negocio grandioso, una farmacia que estaba en la zona de entre Montserrat y Constitución, pero fue desbaratada por eso, y sabían que suministraban a bandas de viudas negras. ¿Y cómo lo supieron? Y después de 4 allanamientos a bandas de viudas negras donde aparecían tickets de la misma farmacia. Claro. Nada más y nada menos que eso. Ahora, para hacer todo ese tipo de movimiento tenés que hacer una investigación que es mucho más grande de los días que llevan hasta ahora el caso de Alfredo, y sobre todo tener la mente para ir uniendo este tipo de casos. El caso de Alfredo marca en principio algún tipo de nueva modalidad por la forma en que se mueve, y de una preocupación grande que tiene que ver con jóvenes integrando estas bandas de robos que terminan siendo muy violentos. Todo esto estábamos repasándolo como disparador de un caso en Palermo, de un caso al que vamos a volver, que tiene que ver con Alfredo, un psicólogo que vive en el barrio de Palermo, que conoce a un hombre por Tinder y que en la segunda cita lo invita a la casa, y lamentablemente Alfredo termina así, con heridas muy fuertes en su cuerpo, apuñalado, con un desgarro en una de sus piernas, porque Alfredo se despierta de ese estado de inconsciencia cuando los delincuentes todavía estaban adentro de su casa. Sí. Y eso fue... Ay, las imágenes son terribles. Son fuertes. Muy fuertes. Ese fue el detonante de los golpes. Sí. Abre los ojos y ve a 3 delincuentes cuando él casi estaba semidesnudo. Vamos a repasar el testimonio, porque recién te decíamos el caso del video negro de Ariel. Ariel no lo pudo contar, porque lo mataron. Alfredo, y en primera persona, si te sumás ahora, en el comienzo de una habló y contó minuto a minuto lo que sucedió. Y atención, porque la banda que mató a Ariel, vimos sus antecedentes del 2024 y hay un solo detenido. ¿El resto? ¿Qué pasó con esta banda que quedó identificada? Pero la víctima, acá en C5N, Alfredo, que tiene estas lesiones, contó cuando se despertó qué pasó. Yo tengo como ideas encontradas con ese concepto, porque uno piensa por ahí que un viudo negro es alguien que te pone algo en la bebida, te dormís y al otro día te despertás y no sabes lo que pasó, pero te robó todo. En este caso, no solo me robaron, sino que me agredieron, me apuñalaron 2 veces, me maniataron, nada, fue toda una secuencia de terror. Nada, lo había conocido por una aplicación, lo había conocido en vida real en un bar. No surgió nada más que una amistad, podríamos decir, porque no había atracción física y ni otra cosa que podamos decir, bueno, esto puede avanzar en una relación romántica. Me agradó, o sea, pero cayeron bien. se presentaba como amable, educado, una persona que te pide permiso, que te cuenta de la familia. Dijimos, vamos a hacer compinches, por ahí podemos construir una amistad. El segundo encuentro fue acá, entonces. El segundo encuentro fue acá. Yo soy psicólogo y también soy psicólogo organizacional, entonces tengo un ritmo de vida muy acelerado. Entonces tampoco tengo mucho tiempo como para este tipo de salidas o los fines de semana. Cuando salgo más con amigos que conozco que tener citas. Y lo que sucedió fue que este viernes me escribe y me dice, ¿podemos hacer algo? Porque justo estaba feo el día y qué sé yo. Y me dice, y yo le digo que no, que en realidad yo me quería comer literal una tarta de jamón y queso, me iba a hacer eso y unas birritas y a dormir temprano. Y él me dice, bueno, hagámoslo juntos y cortamos temprano. O sea, charlamos un rato, como íbamos a hacer compinches. Nada, tengamos una cenita y ya, listo. Solo una botella de vodka. Solo que me aclaró que él no tomaba birra. Y yo dije, bueno, decime otra opción, y dice él, vodka, y yo le dije, bueno, de última tráete vodka, mezclamos con gaseosa, yo no voy a tomar mucho vodka porque no tengo ganas, pero bueno. ¿Está la botella acá todavía? No, llegó la policía. Llegó la policía. Se lo llevó la policía. Cuando la abren, no es que ya estaba abierta. No estaba abierta porque fui yo que giré y el precinto hizo el ruido. Charlamos, estábamos mirando tele, cómo fue el día de cada uno. Ambos estábamos cansados, en teoría.
comimos, cenamos y lo que sí, él al tomar tanto alcohol fue 3 veces al baño y yo fui solo 1 vez al baño. Ustedes acá en este living. Sí, estamos en esa mesa. En esta mesa acá. Porque está desordenada. No ordené nada porque sabía que iban a venir ustedes. Y ¿Quedó como ese día? No. Empezamos a ordenar porque esto estaba lleno de sangre por todos lados. De hecho, había un olor importante. Yo no estaba acá este tiempo, desde el sábado no estoy en mi casa porque no me siento seguro, porque se llevaron las llaves, por toda la situación que pasó. Hay amigos que me están acompañando y cuestión es que cuando voy al baño, esos 3 minutos, vuelvo, nos sentamos en el sofá y en ese entonces lo que recuerdo es que pestañeé. Y cuando pestañeé, volví a abrir los ojos y ya estaba en la cama de mi habitación, sin ropa, solo con boxer, un boxer puesto, el boxer a medio poner. Vamos para allá. Y sí, pasemos por acá. Y tenía las manos atadas con cordones de zapatillas. De hecho, tengo la marca acá de uno de los cordones, porque me sangraba de lo fuerte que me habían atado. Tenía las manos hinchadas. Y cuando... Mostrame bien, acá tenés la muñeca. Sí, esta es la marca de una atadura. O sea, tenía las dos así, pero tenía como una vuelta ahí con cordones. Mi reacción fue abrir los ojos y ver a 3 tipos en el pie de mi cama que me estaban atando los 2 pies. En ese sentido, a la altura donde está... Estaban los 3 acá. Incluso no me estaban viendo, excepto uno que estaba parado acá, que cuando me ve, tiene una reacción violenta. Me dice, ¿qué haces? ¿Qué haces? Y yo, saltado. Claro, y yo le digo, no entiendo qué hacen ustedes en mi habitación. Yo estoy semidesnudo y ¿por qué me están atando? Y el flaco dice que eso era trabajo, y me lo decía a mí y lo decía también al chico que estaba que vino a cenar conmigo y a otro chico más. Le decía, esto es trabajo, como arengándolos que ellos revuelvan las cosas y busquen y terminen de atarme. Mi impresión fue que yo me desperté antes de tiempo, porque como tomé más gaseosa que vodka, creo que eso fue lo que los sorprendió. O por mi contextura, quizás el dosaje no fue tan alto. Las manchas de sangre son las de las apuñaladas que te dieron. Estas manchas de sangre son de la apuñalada, pero es otra sábana, no es la sábana que estaba puesta, porque seguí perdiendo sangre porque me desgarré el muslo y la... Te apuñalaron. Puedo mostrar toda esta parte de atrás, hasta donde puedo subir, a ver si llego a la apuñalada. Más arriba la puñalada, casi en la cadera. Ahí. Y este es el viudo negro, este es el prófugo. En Tinder se hacía llamar Joaquín. No sabemos si es su nombre verdadero o no, pero este es el hombre que trabajó de anzuelo. Generó un vínculo, tuvo una cita, tuvo una segunda cita. Ahí es cuando droga a Alfredo y llama a sus cómplices. Esta es la imagen antes de que sus cómplices ingresen al departamento. Este hombre hoy está prófugo. Se llevaron $7.000, 500.000 pesos, pero buscaban más. Un iPhone, otro teléfono. Está identificado porque el rostro se lo ve perfecto. Y él sabe que había cámaras de seguridad. Pero a esta banda, como tantas otras, Leo García, ya no preocupa que haya cámaras. No le preocupa que haya cámaras, decía Luis recién. Bueno, una de las cuentas de esas redes sociales llevaba el nombre de Joaquín y es la que investigan ahora. Pero no es la única. Por eso la importancia de dar o con el teléfono celular de Alfredo o con algún tipo de rastreo. Porque pedirle a ese tipo de aplicaciones informes suele demorar mucho más de que el trabajo que se puede hacer en campo. Y el trabajo en campo tiene que ver a esta hora rastreo de cámara de seguridad, si pueden obtener algún tipo de muestra en cuanto a qué utilizaron para drogarlos, para drogar sobre todo a las víctimas,
Y si con algún otro tipo de cámara o con estas mismas y con un trabajo más profesional de la Fuerza de Seguridad logran identificar algún otro rasgo que permita hacer una búsqueda, ¿dónde? En las redes sociales. Sí. Porque de la misma forma que los delincuentes se mueven en las redes sociales, ese es el lugar donde tienen que ir a tratar de ubicarlos, de reconocerlos. A veces por la vestimenta, a veces porque tienen algún tipo de tatuaje, a veces porque son simpatizantes de algún club de fútbol y en su ropa dejan alguna marca. Todo eso es lo que mira con muchísimo detenimiento a esta hora quienes están a cargo de la investigación, mientras esperan que del otro lado empiecen a surgir los indicios en cuanto a qué tomaron, qué le dieron y cómo actuaron, porque la violencia y la forma de actuar también le señala algo a quienes se dedican a investigar estos casos. Rafael García Palavecino con Dani Truco, el camarógrafo, hicieron todo el recorrido que hicieron los vivos negros. Ya con llave en mano, no tenían que forzar absolutamente nada, ingresar por la puerta donde vamos a ver ahora que está y sigue trabajando en vivo Rafa, ir por ese ascensor, subir y después bajar. Si se fijan por la cámara, casi una hora, poco más de una hora, estuvieron en el interior del departamento. Interior del departamento que recorriste, Rafa, que viste varios elementos, muchos de esos elementos secuestrados por los investigadores. Exactamente, Rubén, un piso 14, en 2 ambientes. Acceden por esta puerta. Este es el acceso del edificio en Fray Justo Santa María de Oro y Paraguay, pleno barrio porteño de Palermo. Accede en horas de la noche. Los elementos que secuestra sobre todo la policía es uno que menciona Alfredo, que es la botella de vodka que cuando la abre escucha el precinto, es decir, estaba cerrada, no la habían abierto antes, pero esta persona que fue varias veces al baño y sin tirar la cadena porque se escucha, bueno, evidentemente le ¿La botella la trae el viudo negro el robo. o era parte de la casa o la tenía Alfredo? La botella la trae el viudo negro. Ah, claro. Sí. Claro. La botella De hecho, la trae el viudo negro. se ve que él entra con una botella bajo el vodka, brazo. Mirá. Que él no quería tomar mucho alcohol. Ahora vamos a congelar si Sí. puede Claro, nuestro esa es la director botella porque de es vodka clave que trae, eso. Y esa botella es la que tiene la policía también como parte de la evidencia de todos estos hechos, además de las cámaras de vigilancia. ¿Ves que tiene una botella bajo el brazo? La cámara de vigilancia de este lugar. Abajo del brazo izquierdo es, me parece. Sí. No se ve bien una botella de qué color o de qué es. Ahí lo vamos a pero congelar. mira, ahí lo vas a ver. Ahí está, celular rojo en la mano y como agarrando abajo del hombro. Sí, con la mano derecha. Sí. Abajo de la axila un vodka. Sí, más difícil, a ver, no sé si es una secuencia de limpieza de instrumento, pero no lo tiene tomado como para que puedan levantar una huella rápida y la secuencia que cuenta Alfredo es yo la agarré y la abrí. Digo, claro. ¿entienden? Pero que estaba haya cerrada, utilizado- entonces, no, por ahí estaba abierta. No, puede más allá que esté cerrado todo, digo, no la trae como para que puedan tomar una huella dactilar de la botella de forma rápida y el movimiento que haya hecho Alfredo con esa botella puede hacer A ver, que no tengas. Es Rafa, una secuencia de investigación. nada más. Rafa, la botella de vodka, ¿te mencionó Alfredo si la trajo abierta o cerrada? ¿El joven? No, justamente eso lo deja constancia cuando declara Alfredo. ¿Qué dice? Que escuchó el sonido del precinto, el sonido de la estaba cerrada. que tiene la botella, es decir, estaba cerrada, nunca la abrió antes. Eso lo deja constancia Alfredo cuando declara. Claro. Pero bueno, no es un dato menor. Es verdad también que por ahí, por lo que le ponen al agua, necesitan que sea transparente, que no se note, no sé. Uno no sabe el porqué entonces de esa botella. A ver, Rafa, tenemos una segunda parte del testimonio de lo que pudiste hablar con Alfredo. Lo escuchamos. Él me amenazaba con un cuchillo, me amenazaba. En un momento pensé que eso era como para sugestionarme, para darle plata. De hecho, le dije, tenía la plata del alquiler, que eran 500.000 pesos. Y dije, le doy esto, se va, porque si es trabajo, según él, y se calma quizás. Pero estaba como muy eufórico, como si fuera que había consumido algún tipo de sustancia, no sé, cocaína o algo, porque estaba muy eufórico. Llegaron ahorros también. Sí. Pero lo que quería contar sobre las puñaladas es que me golpeaba constantemente la cabeza, me maltrataba, tanto físicamente como psicológicamente, y jugaba con el tema del cuchillo, que por ejemplo en la rodilla, acá en un momento, él hace me estaba hablando y me dice, vos tenés que quedarte quieto, pa. Y me clavó el cuchillo y me generó todo este hematoma
o sea, sin necesidad, o sea, no era un robo normal. Y después me empieza a decir que me iba a matar y empezó a ponerse más eufórico y mi sospecha de la sugestión empezó a transformarse en esto lo va a hacer en serio. Y agarra el cuchillo, lo ubica más o menos a la altura de mi pecho, no sé muy bien, pero más o menos por acá, lo levanta y cuando baja el cuchillo como con un golpe seco, yo giro, o sea, giro los dos brazos y lo freno el cuchillo con claro, y ahí fue la primera puñalada. Entonces el chico se enoja, me dice, vos sos un hijo de... Y me dice como, o sea, como que me dio a entender que porque yo me defendí, hice algo mal. Y vuelve a agarrar el cuchillo con las dos manos, me apunta en el abdomen, supongo que a la altura del ombligo más o menos, levanta la mano y cuando hace el movimiento otra vez, yo forcejeo con los pies y me habían atado con una corbata. La corbata, gracias a Dios, se dio y yo pude girar, porque lo que me preocupaba es si me pinchaba acá los órganos vitales o el desangrado o lo que sea que podía pasar, sería mucho más complejo. Entonces giro y me clava el cuchillo de este lado, en esta parte del muslo. Hecho esto, sangre, chicos, sangre. Imagínense que yo estaba... Puerta también hay una mancha. Todo, porque jugaba con el cuchillo. Hacía como movimientos rarísimos. Allá también. En la pared, de ese lado. Todo el departamento estaba lleno de sangre. Perdí muchísima sangre. De hecho, el colchón... Pero remoto. El aire. Una locura. Y en ese preciso momento, lo que me salvó fue que uno de los chicos se para y empieza a revisar las cajas que están acá. Y en la última caja yo tenía mi cofrecito que era como... no era como, sino que eran los ahorros de toda mi vida. Error tenerlo en la casa. Pero agarró ese cofrecito y se distrajo con ese cofrecito. Y entonces agarran un bolso que tenía yo acá, pusieron el cofrecito adentro del bolso y empezaron a hacer chistes entre ellos. Mira, esta camisa me sirve, esta zapatilla me sirve. Roban ropa también. Sí, me empezaron a robar ropa también. Mientras me sangraba yo porque sentía que me chorreaba sangre por todos lados. Encima las puñaladas no eran puñaladas como... no sé cómo explicarte, limpias, sino que eran, te puñalaba y sacaba como salía el cuchillo. Queriendo lastimarte de a poco. O sea, como que no le importaba. O sea, ¿quién es la persona que conociste que vino a tu casa y que hizo entrar a los otros dos ladrones? Julián Gutiérrez aparece en un perfil en Tinder verificado. No sabemos si es real o no, no sé si todo lo que contó es real. Pero él estaba acá como, de hecho yo le decía, ¿por qué me estás haciendo esto? Y él solo agachaba la cabeza y el otro respondía, decía que era trabajo. Era como un secuaz de este jefe, de este tipo que estaba como resacado. ¿Sabes si la policía o la fiscalía tiene un dato más sobre esta persona? Por ahora no me dieron ningún otro dato más. De hecho me robaron 2 teléfonos y cuando recuperé la cuenta o sea, no recuperé la cuenta del iPhone, pero intenté volver a abrirla, no me dejaba, así que no sé si desactivó o qué. Y los contactos que tenía sincronizados con Google no aparece. Es como si fuera que entró y borró su contacto. O sea, son gente que aparentemente se dedican a esto y saben de esto. Le dicen, esto es trabajo. Yo no sé si son tan profesionales porque no trajeron precintos, usaron el cuchillo de mi casa, que era un cuchillo de carnicería, ¿viste? Esos cuchillos para cortar carne que uno siempre tiene uno más grande, ponele. Improvisación entonces. Noté mucha improvisación. Aparte, el chico baja varias veces, no consigue abrir la puerta porque no sabía cómo abrir la puerta electrónica. Los videos de seguridad muestran que los otros que estaban esperando afuera salen del lugar cuando pasaba un móvil policial, por ejemplo, el chico volvía a entrar. Era como bastante improvisado, pero eran atentos en lo que estaban haciendo. Y después, ¿qué más no sé, nada, me llevaron otras cosas, más dinero y otra computadora. Lo que sí me dejaron las 2 computadoras porque en un momento le digo, por favor, son mis herramientas de trabajo.
no creo igual que fue con pasión, porque con todo lo que me hicieron, pero fue lo único que dejaron. Y cuando se retiraron, incluso el chico, creo, si no me equivoco, se va con una zapatilla marrón, color suela, mía, puesta. Y cuando bajaba, a veces bajaba con un buzo mío con rayas blancas o con otro buzo que él tenía, como que iba cambiando la parte de arriba, no sé si para confundir, no sé si por si había un vecino, o no sé, pero hacía ese tipo de movimientos. Y otra cosa que nos dimos cuenta es que estuve más o menos 3 horas inconsciente y fue como una hora perdón, me distrae el celular que sonó, pero que fue como una hora que estuvieron ellos acá adentro y que ellos bajaron y nada, cuando lograron entrar en realidad, porque no le era fácil el tema de la llave.